Voy a plantear el problema que plantea el autor de este libro, ¿verdad? Verdad romanesca y verdad historiográfica. ¿Qué son las crónicas? ¿Se puede fiar de las crónicas como si fueran obras de historiador? Es verdad que las crónicas son obras, no son obras sencillamente descriptivas, no son sencillos documentos informativos, ni mucho menos. Los cronistas, es verdad, nos cuentan las cosas como sucedieron, tal y como sucedieron, pero pretenden en su texto penetrar la época y introducen además ideas propias que llevan consigo mismo por ser hombres medievales y renacentistas. De modo que es necesario reconstruir su texto, analizarlo. Los cronistas están preocupados, tienen un concepto de la historia muy particular. Están preocupados por entender la voluntad de Dios en el curso de los acontecimientos. Tienen una visión providencialista de la historia, de las acciones humanas. Y en sus obras domina más lo alegórico que lo literal. Es decir, que lo que quiere decir que en el acontecimiento quieren descubrir más su significado, casi penetrar los secretos de Dios en el tránsito del tiempo, y quieren descubrir en los acontecimientos el sentido espiritual o alegórico. Por ejemplo, citar varias cosas. Torquemada, lo tienen aquí entre los principales, ¿verdad? Cronistas. Torquemada nos cuenta la caída de Tenochtitlán, México. Y ustedes tendrían que leerlo llegando a casa, en la biblioteca, este relato. Pero verán que este relato no es un relato sencillo, es una interpretación teológica y no científica de los acontecimientos. Es decir, que la interpretación que nos da, la Biblia es su referencia, porque la Biblia es el desarrollo de las acciones de un pueblo elegido y de unas acciones, estas acciones están dirigidas por la providencia divina. De modo que escribir los hechos de la conquista para estos cronistas es darle un sentido teológico, es preguntarse por qué sucedieron, qué sentido tienen estas acciones. Y el descubrimiento, la conquista, la evangelización, genera en estos hombres, que no lo olvidemos, son cristianos medievales, que conocen muy bien la Biblia y los textos sagrados, pues suscita en ellos muchas preguntas relacionadas con el problema de la salvación. Interpretan a partir de su cultura medieval, a partir del imaginario medieval, interpretan el nuevo mundo, su descubrimiento, la evangelización, los grandes episodios. Y a cada nuevo episodio encuentran unos modelos bíblicos, encuentran sus arquetipos,
yo diría que son variaciones en un tema dado, ¿verdad? Variaciones a partir de la Biblia y de los acontecimientos, y entre los dos hacen una interpretación. En sí, tomo algunos ejemplos. Torquemada interpreta la caída de Tenochtitlán. Le da a su relato un carácter en la historia de la salvación, con referencia a la Biblia, una referencia providencialista y también escatológica. ¿Qué me explico? Dice con la caída de Tenochtitlán termina una época y empieza otra. Termina una época, termina la época del Imperio Azteca, termina y empieza, feneció este imperio, feneció la monarquía mexicana, y todo eso ocurrió por la voluntad de Dios, para empezar a partir de cero. Y entonces, de esto hay consecuencia. Es que este episodio de la caída de Tenochtitlán va a relacionarlo con un episodio bíblico, que es el relato de la caída de Jerusalén en la Biblia. Caída de Jerusalén en la Biblia, un tema además familiar para los hombres del siglo XVI y XVII, porque esta caída de Jerusalén, saben que cayó Jerusalén a manos de los romanos, y entonces fue arrasado. Era una manera, una advertencia a los judíos en el año 44 de Cristo, que terminaba una época, la época de la Biblia, del Antiguo Testamento, que comenzaba nueva época del Nuevo Testamento. Y esta caída de Jerusalén es evocado muchas veces por los cronistas. Verán en la bibliografía, creo que cito, la destrucción de Jerusalén, de Flores Enrique, última página de la bibliografía, la destrucción de Jerusalén, fantasma, violencia y conquista, en un libro de Cordel del siglo XVI. Pero ustedes, si les interesa escribir un artículo, podría escribir la destrucción de Jerusalén en los cronistas, qué importancia tiene, cómo lo describen, cómo están influenciados por la Biblia. Es muy interesante esto. Hay un artículo, si le interesaría escribir algo sobre esto, es Lida de Maltiel, que escribió un libro fundamental sobre el tema de la destrucción de Jerusalén y su influencia en la literatura medieval. Y yo le digo que también gran influencia en la literatura del siglo XVI y XVII. Y esto, para el cronista, la destrucción de Tenochtitlán anuncia el fin de un mundo, del imperio azteca, de la preponderancia de los indígenas, y empieza una nueva era de la evangelización. Y entonces reflexiona sobre el sentido del descubrimiento del nuevo mundo, de la evangelización, y decía que era una necesidad deseada por Dios, que este descubrimiento de América y evangelización llegara aquí al nuevo mundo. Y también mencionan muchos cronistas otro hecho, es que en el siglo XVI, otro hecho que va a marcar las imaginaciones de los cronistas, es que van a ser muy sensibilizados a un hecho, la división de la cristiandad,
con los protestantes, con Lutero, con Calvino, que van a quitar a la Iglesia de Roma muchos fieles, y una idea de los cronistas que desarrolla, y los desarrolla precisamente en su relato de la conquista de Jerusalén. Torquemada en la monarquía indiana. Es que los cristianos los católicos que se pierden van a ser compensados en números por los cristianos que se van a bautizar aquí. Es una compensación. Y ves la reinterpretación que hacen de la historia. Emperador romano del siglo I que escribió las guerras judaicas. Y esta obra de Flavio Josefo fue editada por Alfonso de Palencia en Castilla en 1491. Y todos los conquistadores, todos los cronistas habían leído esta obra. Y este tema de la destrucción de Jerusalén, destrucción de un mundo y nacimiento de un nuevo mundo bajo la providencia divina, era un tema que les gustaba mucho desarrollar. De modo que ven este relato de la caída de Tenochtitlán. Y podríamos citar muchos ejemplos que son así desarrollados, así, por ejemplo, en la historia de Mendieta, son los últimos textos que acabo de volver a leer, se presenta a Cortés y a los otros conquistadores como un renacer de la época de los grandes profetas. Y dice, son ellos aquí, están aquí para ayudar a los indios a terminar la evangelización del mundo conocido. Y cuando se termina esta evangelización, los franciscanos dicen, ya podrá llegar el fin del mundo. Hay siempre una visión apocalíptica, no siempre no, pero hay muchos de los conquistadores. También en Mendieta, acabo de leer este texto hace unos días, este texto desarrolla al principio de su obra, desarrolla la parábola evangélica de un príncipe que sale a la calle e invita a varios invitados, y uno viene sin su túnica blanca y otro viene pero se sale después del banquete, todas estas invitaciones del banquete, y dice, estos últimos invitados de la última hora que vienen a sustituir a algunos que no aceptaron la invitación para ser hijos predilectos de Dios, son los últimos conversos. Y esta parábola evangélica, dice, se aplica a la población indígena de aquí. Los últimos invitados al banquete, después de los hijos predilectos, que fueron los católicos, después de los demás que tuvieron puntos de contacto con el catolicismo, pero que no ingresaron plenamente en la sala del banquete. Pero estos sí, son los últimos invitados. Y ya la Biblia, a través de esta parábola, nos indicaba estas conversiones que se están haciendo en América. De modo vemos que esta visión providencialista de la historia que caracteriza la visión que tienen los cronistas de la historia, muy sensibilizada a los grandes acontecimientos de la época, la ruptura de la unidad de la Iglesia
y la conquista de un imperio del ultramar.